Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por el Hospital Digital y que está dirigido a todo público. Mi nombre es Valentina Espinosa y el día de hoy estaremos conversando sobre el dolor crónico en tiempos de pandemia. El dolor crónico es una condición que afecta a más del 32% de la población chilena. Se estima que un dolor crónico, cuando dura o se repite durante meses o años, se define como un dolor crónico y su tratamiento y causa varía dependiendo de cada caso. Para hablar de este tema, que como verán es muy complejo, hoy nos acompañan dos grandes invitados. Tenemos a la doctora Delia Ruiz, quien es médico fisiatra de la Unidad del Dolor del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quien también trabaja en el Hospital de la Florida y Clínica Los Coihues. Hola doctora, bienvenida. Hola, hola Valentina, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el doctor Alejandro Rodríguez, quien es médico fisiatra de la Unidad del Dolor del Hospital de la Florida y Clínica Los Coihues. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y me extiendo el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias a los dos por conectarse a esta nueva sesión. Y antes de comenzar, les recordamos a todas las personas que están viéndonos que el chat ya se encuentra disponible para que puedan enviar sus preguntas y sus comentarios, los que van a ser respondidos por nuestros invitados el día de hoy al final de la conversación. Doctora Adelia, quisiera partir con usted si nos puede contar un poco qué es el qué es el dolor crónico. Bueno, el dolor crónico, como tú en parte lo señalaste, hoy en día es considerado como una patología. ¿Ya? Primero hay que definir lo que es el dolor. El dolor en el fondo está definido por las asociaciones internacionales como una experiencia que es emocional y sensorial que es desagradable, que lo puede percibir cualquier individuo, también los distintos seres vivos, animales, etcétera. Y influyen muchos factores en esta definición, ya que existen también factores culturales, psicológicos, ambientales, que influyen en cómo la persona percibe también esta experiencia dolorosa. Ahí tenemos que hacer la distinción entre lo que es el dolor agudo, que en el fondo es lo que todos sentimos o percibimos cuando tenemos, por ejemplo, alguna lesión. Nos golpeamos con algo, nos quemamos, y es una experiencia que es fisiológica, es decir, que es esperable, que es normal, y que va a calmar ese dolor una vez que la lesión sana. Eso es lo habitual y lo normal. Sin embargo, cuando es este dolor, esta percepción, esta señal dolorosa, persiste por mucho tiempo, y en general se establece que el dolor crónico lo definimos cuando persiste más allá de 3 meses, es lo que se define como dolor crónico. Y el problema del dolor crónico, a diferencia del dolor agudo que definimos anteriormente, genera mucho daño a la persona porque lo va degradando, va afectando su calidad de vida, va persistiendo en el tiempo a pesar de que esa lesión ya no está. Por ejemplo, ese golpe ya ocurrió, o quizás la fractura que ocasionó el dolor inicialmente ya sanó, pero el dolor persiste. Y eso va afectando en una serie de funciones en el día a día, desde el punto de vista psicológico, emocional, en las actividades diarias que realiza la persona, y por eso constituye una enfermedad propiamente tal. Y así está definida hoy actualmente el dolor crónico. Doctora, y también si nos puede comentar un poco cuál es su prevalencia. La prevalencia del dolor crónico es alta. Hay un estudio, de hecho, donde nosotros nos basamos harto para poder establecer como ciertas asociaciones, que es un estudio que hizo la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor hace algunos años, y donde se determinó que aproximadamente cerca del 30% incluso sufría de la población mayor de 18 años dolor crónico. Y de esa población, de este 30% que ha sufrido dolor crónico, cerca de un 80% más o menos es un dolor moderado a severo. O sea, estamos hablando de una patología que es prevalente y que en términos prácticos representa una alta posibilidad de tener una discapacidad asociada a ese dolor por las repercusiones que tiene un dolor moderado a severo. Todos hemos tenido alguna vez un dolor, pero probablemente algunos nos duran algunos días, algunas horas, pero cuando estamos hablando de un dolor crónico, que ese dolor, como hablaba la doctora, que ya va más allá de lo que uno espera, obviamente ya se transforma en algo muy potente. Imagínate que sea moderado a severo la intensidad, claramente tiene una alta repercusión y una alta prevalencia, como dije. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con usted, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que causan estos dolores crónicos y más en tiempos de COVID-19? A ver, la verdad, si hablamos, por ejemplo, de patologías frecuentes que provocan dolor, y yo creo que vamos a coincidir con quienes están en este momento conectados,
El lumbago lleva una alta prevalencia dentro de los dolores crónicos en nuestra población. Obviamente también todo lo que son patologías secundarias, la artrosis, hasta enfermedades degenerativas, como puede ser, por ejemplo, artrosis de rodilla, cadera o múltiples otras artrosis en general. Muchas veces el hombro doloroso, ¿cierto? Este dolor que muchas veces puede ser causado no solo por una artrosis, sino también por una patología, por ejemplo, del famoso manguito rotador u otras complicaciones, ¿cierto? Podrían llevar a tener la delantera en cuanto a las patologías más frecuentes en sí. La gran mayoría, lo que tenemos que saber en general, de que la gran mayoría es de origen musculoesquelético, es decir, alguna enfermedad que afecta o al músculo o al hueso. De ahí, por ejemplo, las que yo te puedo decir que como que dominan los rankings en general en cuanto a lo que son las licencias médicas, por ejemplo, o lo que nos toca atender a nosotros en el día a día, el dolor de cuello, ¿cierto? Asociado a artrosis, por ejemplo, también es algo también importante en sí. Muchas gracias, doctor. Doctora Delia, siguiendo con usted, ¿nos puede contar cómo afecta este dolor crónico a la vida de las personas? Bueno, como ya dijimos, el dolor crónico que ya va persistiendo en el tiempo va afectando en todo ámbito de la vida de la persona. Afecta su funcionamiento, es decir, la persona le dificulta mucho realizar sus cosas básicas, las más básicas. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, tienen dolor de hombro, le va a dificultar para peinarse, para lavarse el pelo, para vestirse. Esas cosas tan sencillas que nosotros realizamos en el día a día les afecta. Y obviamente, partiendo desde esa base, le va a afectar también en realizar otras actividades que pueden participar, por ejemplo, hacer el aseo en la casa, ir a trabajar, ir a estudiar, realizar deporte, es decir, va englobando todas las actividades y toda la esfera de la persona. Y eso también afecta obviamente a su familia, porque como ven que esta persona, este integrante del grupo familiar está afectado por esta patología, que a veces no lo conciben como enfermedad propiamente tal. Siempre se ha pensado que el dolor es más como un síntoma, un signo. Ya no lo consideran una enfermedad como por ejemplo la hipertensión o la diabetes, para lo cual siguen un tratamiento adecuado, siguen fármacos específicos. En el dolor muchas veces la persona utiliza ciertos medicamentos cuando siente una mayor intensificación del dolor. Pero hay que tener en consideración que esta persona que tiene dolor crónico tiene dolor todos los días y afecta mucho también desde el punto de vista psicológico. La persona no duerme, le cuesta mucho conciliar el sueño o se despierta en la noche producto del dolor, lo cual obviamente va a afectar al otro día, va a andar mal, no va a andar bien concentrado, le afecta las funciones cognitivas, le produce alteraciones de memoria, de atención, concentración. Es decir, al final va a afectar todos distintos ámbitos de la vida de la persona y también a su familia, a su grupo familiar. Muchas gracias, doctora. Y doctor, volviendo con usted, si nos puede contar quién maneja el dolor crónico. Bueno, el dolor crónico, la verdad, una persona, cualquier médico podría evidentemente liderar el manejo de un dolor crónico, partiendo con que no tenemos por qué establecer de que no puede hacer un médico general. Creo que estamos con un poco de problemas de señal con el doctor. Doctora, si quiere usted nos puede complementar un poco lo que nos estaba contando el doctor Rodríguez. Sí, que en definitiva la idea es que todos los médicos, médicos generales, médicos familiares, internistas o las distintas especialidades sean capaces de pesquisar a aquella persona que padece de dolor crónico, ¿ya? Y que inicien un tratamiento, ¿ya? Primero siempre parte de la pesquisa y obviamente tratar los cuadros agudos, eso es muy importante, ¿ya? Porque todo dolor crónico parte de un cuadro agudo. Entonces, si el dolor agudo no es tratado en forma adecuada, en forma precoz, va a persistir en el tiempo y se va a convertir en un dolor crónico. Por eso es tan importante que el médico general al cual la persona visite ya sea capaz de poder identificarlo y poder manejarlo. De ahí la importancia de que potenciemos la atención primaria en salud, las atenciones que se realizan en los consultorios, los CEFAM, donde el médico y el equipo que acompaña al médico, los distintos profesionales que lo conforman, sean capaces de manejarlo en forma adecuada, para evitar esta perpetuación del dolor y que lleguen a estadios muy severos o sea mucho más complejos de tratar, al punto que tenga que ser derivado ya al especialista en dolor. Porque lamentablemente unidades de dolor a nivel nacional son pocas. Pueden haber en distintos hospitales, pero son muy pocas. Entonces, de ahí la necesidad de enfocarse en la pesquisa precoz en atención primaria, en los consultorios. Ahí se pudo conectar el doctor Rodríguez nuevamente. Me sacó las palabras de la boca, doctora, muy bien. Sí.
Es que la verdad era potenciar a que cualquier médico puede liderarlo, y obviamente de la mano de todo un equipo de rehabilitación, sabiendo que lo no farmacológico también es clave en sí. Nosotros los médicos manejamos el dolor crónico, debemos de ir de la mano, evidentemente, de todo un equipo, con kinesiología, terapia ocupacional, psicología, sabiendo todas cómo afecta, como hablaba la doctora recién, a la salud mental de las personas, por ejemplo. Y ahí claramente el estamento principal es el médico general en el consultorio o en el centro médico privado, tal vez como médico general, para que a los que más vemos dolor crónico más complejo, llegue precisamente lo más complejo y evitar con esto los tiempos que muchas veces se prolongan mucho en este tipo de cuadros, que hace que sea para nosotros mucho más difícil de manejar. Muchas gracias, doctor. Y si ahora nos puede contar si existe algún tratamiento para este tipo de dolores. Si habláramos en grandes grupos de tratamiento, tenemos que saber de que uno siempre, o en general la población entiende dolor, uno dice medicamentos o analgésicos en sí. Y evidentemente los fármacos en sí son uno de los pilares más importantes, por supuesto. Sin embargo, el error muchas veces es saber de que solo se va a enfocar en el manejo de los medicamentos, los fármacos, los analgésicos, el manejo del dolor, sino que tan importante como este es lo no farmacológico. Algo ya había adelantado en la pregunta anterior, ¿cierto? En relación a el manejo, por ejemplo, de la salud mental de ese paciente, porque sabemos que el dolor crónico en sí va a afectar a la salud mental de esa persona. Y en ese sentido va a dejar de tener un rol de padre, un rol de esposo, esposa, ¿cierto? De trabajador, de proveedor de la familia muchas veces, y eso obviamente impacta de manera importante. Y ahí es donde, por ejemplo, lo no farmacológico, como puede ser la psicoterapia, o puede ser muchas veces una derivación oportuna a un médico psiquiatra en casos más complejos, hace que sea una maniobra, o sea, un manejo adecuado que no tiene que ver con medicamentos. Lo mismo muchas veces se enfoca en educar al paciente en el dolor, en talleres, por ejemplo, en poder encontrarse en grupos de trabajo, grupos de pacientes que están viviendo una misma situación dolorosa, sabiendo que yo no estoy solo viviendo este cuadro de dolor, y muchas veces en pacientes que a veces las familias no les creen de su cuadro de dolor, que nos pasa en muchas ocasiones, como por ejemplo en una de las patologías muy bullada como la fibromialgia, que muchas veces no son validados por su familia, por sus compañeros de trabajo, hace que muchas veces el hecho de saber que hay otro paciente con la misma condición mía, valido también en parte mi enfermedad y yo la enfrento de una mejor manera. Y hay que tener en consideración que a veces el dolor crónico o el dolor no va a desaparecer, tal vez nunca, pero sí obviamente tenemos que llegar a permitir que ese dolor me permita al menos hacer las cosas, las actividades de la vida diaria con una mejor calidad, ¿cierto?, de vida, y evidentemente también en un ambiente social, familiar y todo que me permita desenvolverme más adecuadamente. Yo creo que la clave, reitero, farmacológico o no farmacológico, y en lo farmacológico algo importante, intervencionismo que nosotros también aplicamos harto, que muchas veces infiltraciones, muchas veces nosotros realizamos terapia con ondas de choque, que es otro tipo de tratamiento que en algunos hospitales están, como en el Hospital de la Florida, y otros procedimientos que probablemente en algún consultorio va a ser más complejo, pero sí obviamente podemos hacerlo los especialistas en un nivel de atención más alto. Ahí yo quería Gracias. complementar Sí, por también supuesto. la respuesta, era abarcando desde el punto de vista no farmacológico también la importancia obviamente de una adecuada nutrición, una adecuada alimentación, porque también hay el exceso de peso, el sobrepeso y la obesidad son factores contribuyentes para el desarrollo también de dolor, ¿ya? Porque la obesidad es un estado inflamatorio de por sí. Entonces eso genera también de por sí dolor y contribuye también a la aparición de patologías que todos sabemos desde el punto de vista cardiovascular, donde aparece la diabetes, que también es un factor contribuyente para el desarrollo de dolor. También los diabéticos tienen dolores importantes, que es el dolor de tipo neuropático, producto de la propia diabetes, que daña los nervios periféricos, digamos. Y otro punto muy importante es una actividad física regular. Ojalá un ejercicio en forma regular, constante, rutinario, que tenga un objetivo y que ojalá le podamos explicar a los pacientes y enseñar, y eso también es un rol muy importante de atención primaria, de los médicos generales, del kinesiólogo, por ejemplo, en atención primaria, de que le enseñe al paciente a realizar ejercicio, sobre todo aquel que ya padece de dolor, pero también antes de que padezca dolor, o sea, enseñarle a la población, y eso también parte en las escuelas, en los colegios, de enseñarle a los niños una actividad física en forma regular.
que eso va a prevenir también el desarrollo de dolor. Doctora, y siguiendo con usted, si nos pudiera contar qué exámenes se realizan a las personas que tienen estas patologías. En general, en cuanto a los exámenes, propiamente tal, no es que exista un examen específico para diagnosticar dolor crónico. Como ya habíamos hablado anteriormente de las distintas causas que ocasionan el dolor crónico, que es una enfermedad, eso generalmente nosotros lo identificamos a través de la clínica, a través de la historia que tiene el paciente para atrás, la historia que nos cuenta, en la consulta, que lleva muchos años de dolor. Muchas veces los pacientes se demoran como 7 años en llegar a consultar por esto. Lo examinamos también, vemos toda su historia clínica y su examen físico. Y en base a eso, dependiendo de cuál fue la causa que originó este dolor crónico, o a veces no encontramos una causa específica, ¿ya? Vamos a definir qué estudio vamos a realizar al paciente. Pero en el fondo estas evaluaciones, que son complementarias a la historia clínica, nos va a poder descartar quizás otras patologías, o nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, si a un paciente queremos iniciar algún tipo de tratamiento, nos va a ayudar a saber cómo están sus riñones, cómo está su hígado, su corazón, para poder definir qué tratamiento específico desde el punto de vista farmacológico voy a establecer en el paciente. Entonces, eso es muy importante definirlo con los pacientes para que no se enreden y no estén buscando exámenes y realizando y gastando mucho dinero, muchos recursos en hacer más y más exámenes. Que a veces los exámenes se realizan, pero son en forma complementaria al diagnóstico que ya se estableció, en base a la historia que tiene el paciente. Voy a agregar algo, si me permites, Valentina, que generalmente el paciente siente que a veces uno es mejor médico si le pide una radiografía. O por ejemplo, si yo no pido una radiografía, reitero, al revés, soy un mal médico en sí. O la verdad, prácticamente como para dejar tranquilo al paciente, que algunos médicos le piden. Pedir una radiografía en sí significa también asumir que tú vas a saber interpretar la radiografía o el resultado del informe y saber que muchas veces puede ser un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Primero, yo tengo que saber como médico, saber cuándo pedir una radiografía. Por ejemplo, lo de la columna lumbar. No todo dolor lumbar voy a explicármelo por una radiografía alterada. De hecho, hay radiografías que no están alteradas y que van a tener un importante cuadro de dolor. Y al revés, nos encontramos a veces con exámenes que traen los pacientes, a veces vienen de otros médicos, vienen acá y muestran lo primero, no me cuentan la historia, muestran la radiografía o la resonancia o el escáner con el informe, sabiendo que muchas veces en un informe de eso, donde el paciente lo lee, ve muchas cosas, empieza a buscar en Google y se preocupa y todo el tema, a veces no es la causa de eso, son hallazgos que quizás los pacientes como Delia, como Valentina o como yo me hago ahora aún, que no tengo ningún cuadro de dolor, y quizás voy a tener las mismas cosas que ese paciente. Por lo tanto, nosotros como equipo de salud tenemos que saber, como dijo Delia, atender al paciente y su historia clínica, más que una radiografía o un examen, que a veces no está indicado. El lumbago, por ejemplo, que es una de las patologías más, ¿cómo se llama?, más frecuentes en sí que vemos, hace que nosotros tengamos algunos ítems claros para poder decir cuándo pedir una radiografía. Si yo sé que el paciente se cayó y tuvo después de eso un cuadro de dolor, claramente le voy a pedir probablemente una radiografía para descartar una fractura. Pero si un paciente no tiene una historia, por ejemplo, que son banderas rojas que le llamamos nosotros, no amerita una radiografía muchas veces. Ahí hablar de lumbago podríamos hablar todo el día, pero no es hoy día necesariamente eso. Pero sí, atender pacientes, historias clínicas y examen físico, y no radiografías o escáner o resonancias. Doctor, continuando con usted, si nos puede hablar un poco de cómo ha afectado la pandemia al paciente con dolor crónico. La pandemia en sí, para mí ha impactado bastante, por ejemplo, en lo que es, no sé, un hospital público, incluso en un hospital privado, una clínica privada que hace consultas médicas donde los pacientes iban. Primero porque en un principio se cerraron todas estas. Se consideraron a los pacientes con dolor crónico como que no eran urgentes y que eran obviamente un paciente que puede esperar o que se puede diferir su atención.
Y en ese sentido, todos los recursos, como el recurso humano, los recursos económicos, se enfocaron evidentemente a lo que era el momento, que en este caso la pandemia, agrandar las UCI, aumentar recursos humanos en ese contexto, lo cual en parte claramente lo ameritaba. Sin embargo, el tema del paciente con dolor crónico es un paciente también muy complejo, que al no verse atendido o al perder el seguimiento que se estaba realizando, si es que lo llevaba de antes, o acceder a la primera control, por ejemplo, se retrasó, y ese paciente probablemente que hubiéramos tenido un mejor pronóstico siendo atendido adecuadamente, hizo que terminara siendo atendido tardíamente o francamente no atendido. Y en ese sentido yo creo que es uno de los primeros impactos, que se cerraron muchas unidades de dolor o muchas especialidades, ¿cierto? Muchos hospitales y las consultas privadas por el tema de la pandemia. Y por otro lado, siento yo que afectó mucho la pandemia a los pacientes, principalmente me tocó mucho los adultos mayores, es el tema de la angustia de poder ir a un hospital cuando ya se abrieron, empezamos a atender de nuevo, la angustia que era salir, la angustia que significaba ir al médico a preguntar si sigo con este tratamiento u otro, el tema de saber de que en este ambiente de angustia, como no saber hacia dónde iba el COVID, que se iba muriendo gente, ver televisión, ver el diario, hacía que ya un dolor crónico de por sí que era complejo, más patología de salud mental agregada que por la angustia, la depresión muchas veces que significaba estar en este contexto de pandemia, aumentaba más el dolor crónico. Yo creo que esos son los ítems principales que hacían que la pandemia haya impactado harto y sigue impactando en algunos pacientes que con temor están recién volviendo a atenderse en el hospital. Yo creo que los principales son esas, cómo afectó en sí. Lo otro que quizás afectó, saliendo como de otro tema, pero relacionado con lo mismo, es a todas las personas que hicieron teletrabajo. Ya se desarrollaron muchas patologías como musculoesqueléticas. Empezaron con aumento de prevalencia también del lumbago, al estar tanto rato sentados, sin realizar actividad física. Empezaron también con cervicalgias, con dolor de hombro, por problemas más bien posturales. Y eso también puede llevar a contribuir al desarrollo de dolor crónico, que aparezcan estas patologías durante la pandemia y que se van perpetuando también en el tiempo. Eso también es un factor que influye y sobre todo que la gente, claro, se quedaba en su casa, dejaba de salir a hacer ejercicio en las plazas o de ir al gimnasio. Eso también fue un factor contribuyente muy importante durante la pandemia. Y aparte también de todos aquellos pacientes que se les produjo dolor producto de la misma enfermedad, del COVID, tanto a los pacientes que estaban en sus casas, digamos que pasaron la enfermedad en sus casas, como también a los pacientes obviamente más graves. Eso también contribuyó. Doctora, siguiendo un poco con esa idea, ¿puede el COVID provocar dolor crónico? Sí, efectivamente, como te decía, el dolor producto del COVID por el virus propiamente tal existe, ya se produjo, se vio durante toda la pandemia, tanto como te decía, los pacientes que manejaron su enfermedad en su casa, que les dio el COVID en forma leve, pudieron presentar dolores musculares que se llaman mialgias, tuvieron cefalea, mucha fatiga, mucho paciente quedó con este cansancio posterior a la enfermedad, que a veces le duró bastante tiempo, 1 mes, 2 meses, estuvieron con esta fatiga y estos dolores también musculares. Estos los pacientes como leves, pero sobre todo lo vimos en aquellos pacientes más graves que estuvieron hospitalizados, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, que se produjo en ellos lo que se llama la debilidad adquirida en UCI. ¿Ya? O síndrome post-UCI también, que engloba una serie de cosas también, factores psicológicos, problemas finterianos, musculares, debilidad muscular, debilidad motora, etc. Y eso generó también cuadros de dolor producto de lesiones a nivel nervioso también, que el COVID produjo por el mismo posicionamiento que muchos pacientes estuvieron en prono, que se llama, que estuvieron boca abajo durante la ventilación que se les tuvo que hacer en esta unidad de cuidado intensivo, y eso afectó ciertos tejidos y nervios periféricos de los brazos, de las piernas, con el desarrollo de dolor. Y es un dolor como bien específico, que es el dolor neuropático, ¿no? Un dolor tipo corriente, tipo hormigueo, punzante, con sensación de quemazón o de frío doloroso, y bastante intenso, bastante severo, y también que limitaba bastante su funcionalidad. Entonces sí, efectivamente el COVID generó, por lo tanto, una mayor prevalencia y aumentar la cifra de los pacientes con dolor crónico.
Está Y silenciado. además, disculpa Valentina, además, el hecho que previo al COVID hay varios pacientes de esos mismos que eran porque generalmente los pacientes con COVID grave, los que llegan a UCI, eran pacientes que tenían varias otras enfermedades previamente. Por lo tanto, en ese sentido, ya tenían probablemente algunos dolor crónicos de por sí. Por lo tanto, el hecho del COVID, con las complicaciones que hablaba Delia, hacían que un dolor crónico previo te aumentase en cuanto a la intensidad o en las complicaciones o las secuelas que finalmente dejaba. O sea, un dolor crónico que probablemente estaba relativamente controlado previamente, así que posteriormente ya esté descompensado. Y el COVID nos sigue sorprendiendo hasta el día de hoy con distintas otras manifestaciones, la verdad. O sea, una historia que se está escribiendo. Muchas gracias a los dos. La verdad nos han llegado muchas preguntas y comentarios al chat. Nos llegan felicitaciones, muy interesante el tema, y también nos llegan preguntas. Doctora, si quiere podemos partir con usted, y también doctor, si usted nos quiere complementar la respuesta. Nos preguntan, ¿una operación podría desencadenar un dolor crónico o son enfermedades específicas las que provocan esta patología? Una operación, una intervención quirúrgica, sí, efectivamente. Como habíamos dicho anteriormente, todo cuadro de dolor crónico parte con un cuadro agudo, ya de dolor agudo. Por eso la importancia de manejarlo, y una intervención quirúrgica genera, obviamente, un daño, una lesión en la zona donde se vaya a intervenir, y eso ocasiona un dolor agudo, que es esperable y que es normal, producto de la intervención quirúrgica. Pero si ese dolor no es manejado en el postoperatorio en forma adecuada por todo el equipo, por la anestesia, por los cirujanos, etc., ese dolor va a persistir en el tiempo y se va a cronificar, ¿ya? Incluso está definido el dolor crónico postquirúrgico como aquel que persiste más allá de 3 meses después de la intervención. Y también constituye una enfermedad y va generando con los mismos efectos que ya hemos ido conversando, y se tiene que tratar como tal. Por lo tanto, muy importante hacer un buen manejo después de la cirugía. Y también se incluyen aquellos pacientes que tienen dolor crónico y que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Ese grupo de pacientes es sumamente especial y es mucho más complejo de tratar, y hay que poner atención en aquellos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Por ejemplo, un paciente que ya tiene un cuadro de dolor lumbar crónico, o un paciente con fibromialgia que va a ser operado por X cosa, por ejemplo, una cirugía, no sé, de hombro. Ese paciente tiene que ser manejado en forma integral, con todo el equipo en forma multidisciplinaria, y hay que poner mucho más atención en ese paciente posterior a la intervención quirúrgica. Ya hay que evitar que se desarrolle un dolor severo posterior a la intervención, porque eso ya es un factor de mal pronóstico para que el dolor persista en el tiempo. Muchas gracias, doctora. También, doctor, si nos puede ayudar con esta pregunta. ¿Un problema psicológico podría provocar este tipo de dolores crónicos? Para mí sí. La verdad, principalmente tenemos que saber que hay una distinta patología dolorosa, que algunas pueden ser gatilladas por un cuadro no sé, una depresión. Muchas veces nos toca, en el caso nuestro, principalmente en el área de la fibromialgia, que es una patología dolorosa crónica, donde muchas veces se asoció el inicio o la descompensación a una separación, a la pérdida de un familiar, a un duelo que se está viviendo en general, una pérdida de trabajo, por ejemplo. Y claramente los factores psicológicos son parte gatillante muchas veces, es decir, que hace que un paciente que estaba predispuesto a tener dolor crónico, por ejemplo, se gatille por un evento psicológico determinado. La asociación entre dolor y salud mental, o temas psicológicos, como se pueden llamar en general, es claro, o sea, está establecido, no es algo que esté inventando, que uno esté tratando de explicar algo inexplicable a veces, pero sí claramente está establecido que hay una clara asociación y que puede aparecer por algún evento de ese estilo. Doctora, también nos preguntan, ¿es posible manejar el dolor crónico a través de telemedicina? La telemedicina surgió producto de la pandemia y fue una gran herramienta que pudimos utilizar, porque como se explicó anteriormente, muchas unidades se cerraron, muchos servicios se cerraron, sobre todo en la parte pública. Entonces nos quedamos con los pacientes que ya padecen de dolor crónico, con los tratamientos ahí inconclusos o a mitad de proceso, digamos. Entonces fue una tremenda herramienta que nos sirve hasta el día de hoy. Obviamente con la telemedicina no podemos examinar al paciente, que es una parte muy importante de armar esta historia clínica, este cuadro clínico, pero claramente el hecho de estar conectados, de estar conversando con el paciente en un ingreso, por ejemplo, en una primera evaluación,
ya nos da, digamos, como el enfoque como global con el paciente, lo podemos abordar inicialmente y quizás para una próxima sesión hacerlo presencial para poder examinarlo, pero podemos ya comenzar con el manejo, digamos, con un enfoque inicial. Y en aquellos pacientes que ya conocíamos, que padecen de dolor crónico, que lo estábamos controlando, claramente fue una tremenda herramienta porque pudimos ver cómo la pandemia los había afectado, si se estaban produciendo crisis de dolor, exacerbaciones, pudimos ajustar medicamentos, tratamientos, a través de la telemedicina. Entonces fue una herramienta muy útil y que todavía estamos utilizando. Doctor, también nos preguntan, ¿el dolor crónico podría intensificar enfermedades como hipertensión o diabetes o no están relacionados? Si podría descompensar la hipertensión o al revés. Si es que el dolor podría descompensar, Una patología sí, crónica. desencadenar, Sí, claro. sí, claramente. En el sentido del dolor, si yo tengo un cuadro de dolor, obviamente mis pulsaciones van a ser más altas si estoy viviendo el dolor. Mi presión puede ascender. Muchas veces en pacientes, la manera de poder, principalmente aquellos pacientes que, por ejemplo, acá en la clínica nos toca ver con patología neurológica, que ellos no se pueden comunicar con nosotros de manera tradicional, ¿cierto? Uno pesquisa que el paciente está con dolor porque le subió la presión, porque compensó su frecuencia cardíaca, en sí, o sea, es claro esa relación, al igual que, por ejemplo, a nivel de la diabetes, el dolor también te aumenta el cortisol, que solamente podría modificar, por ejemplo, tus niveles basales de azúcar, ¿cierto? Y en ese sentido, respondiendo, en suma, sí podría llegar a descompensar patologías crónicas como las comunes, hipertensión arterial, por supuesto que sí. Doctora, también nos preguntan, ¿cuán largo podría ser el tratamiento de un paciente con dolor crónico? ¿Es posible tener una buena calidad de vida con este tipo de patología? Bueno, como su nombre lo dice, es una patología que es crónica, ¿ya? Y eso tenemos que considerarlo igual como las otras patologías, y eso es lo que a veces les cuesta entender a los pacientes, de que padecen una enfermedad, ya que el dolor crónico es una enfermedad y tenemos que manejarla como tal, y persiste en el tiempo. Ahora, la idea es que a la larga, que con el tratamiento el paciente logre compensarse, logre estabilizarse, igual que la hipertensión o la diabetes, que ellos están en tratamiento por largo plazo, pero hay algunos pacientes que a través del ejercicio, a través de una buena calidad de alimentación, a través de los cambios en su estilo de vida, logran estabilizarse y que si bien son diabéticos, hipertensos, quizás no requieren fármacos, ¿ya? Lo mismo ocurre con el dolor crónico, ¿ya? Es una enfermedad que persiste en el tiempo, pero si es bien manejada, es bien tratada, quizás va a utilizar fármacos por mucho tiempo, pero más que los fármacos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es todo lo no farmacológico que tenemos que enseñarle y educar al paciente. Cómo el paciente tiene auto que gestionar su dolor, cómo tiene que manejar y ser capaz de enfrentar las crisis de dolor, y tal vez ese paciente va a requerir un tiempo fármacos y después lo va a utilizar en caso de SOS, digamos, de crisis solamente. O a lo mejor ya no va a necesitar ningún fármaco y solamente a través de técnicas de relajación, meditación y el ejercicio, que es fundamental, y eso siempre lo van a tener que hacer, es capaz de manejarlo, ¿ya? A pesar de que tiene esta patología de base, esta patología crónica, que es el dolor crónico. Muchas gracias, doctora. Estamos ya llegando casi al final de nuestra charla del día de hoy. Doctor, si nos puede ayudar con la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? Uy, qué difícil. Qué Le tocó la difícil. pregunta más profunda. Me mató, yo creo que es una pregunta para que la responda la doctora Delia. No. Eh, bueno, pucha, yo podría decir que en general el dolor es algo que probablemente es, o sea, a la larga no es una opción. Si tú te llegas a golpear, te llega a dar no sé, una cirugía, tú vas a tener el dolor postoperatorio, es una situación X que es inevitable, o sea, vas a tener dolor. Y el sufrimiento yo creo que es una experiencia desde el punto de vista opcional, entre comillas, en el sentido de que yo voy a ver si esa cirugía, por ejemplo, que me provocó dolor, yo la voy a catalogar como algo que la verdad me haga sufrir en sí, que muchas veces no necesariamente va a estar asociado. Soy sincero, Valentina, es una pregunta muy compleja en sí, pero yo diría que el dolor probablemente es inevitable y el sufrimiento es entre comillas, como una opción de poder establecerla uno, ver cómo enfrenta ese cuadro que está viviendo en sí.
No sé si la doctora Delia quiere complementar esta pregunta que era compleja. Sí, compleja. Bueno, el dolor, yo creo, el dolor crónico yo creo que conlleva sufrimiento. O sea, claramente los pacientes se ven envueltos en este mar, digamos, de una serie de factores que van influyendo, factores, como ya les decía, familiares, culturales, psicológicos, afecta claramente la salud mental de los pacientes y principalmente los factores de ansiedad, la depresión, el mismo catastrofismo que esta exacerbación o esta victimización a este sufrimiento que tiene el paciente, son los peores factores pronósticos para que se perpetúe el dolor crónico. O sea, una persona que tiene dolor todos los días en forma persistente en el tiempo, que ya le ha afectado en todas sus áreas de su vida diaria, claramente es una persona que está sufriendo, es un sufriente. Entonces, hay que apoyarlo, hay que manejarlo, hay que verlo desde todo punto de vista. Hay que tratar de que esa persona descanse, que duerma, que no se canse tanto, que las intensidades de dolor bajen, aunque no lo vamos a poder eliminar 100%, pero que vuelva a funcionar. Ese es como el objetivo principal en el manejo del dolor crónico, que la persona vuelva, ojalá, a realizar sus actividades básicas de la vida diaria, que pueda volver a realizar sus actividades laborales, que pueda volver a compartir con su familia, porque si no hace eso, claramente es una persona que va a estar sufriendo. Y complemento, Valentina, o recalco lo que dice ella. Muchas veces nuestros pacientes con dolor crónico complejo nunca han dejado de percibir el dolor o lo mantienen durante toda su vida. Y la verdad, el objetivo es lo que decía la Delia, poder hacer las cosas con una mejor calidad de vida y asumiendo su condición de dolor crónico como en varias patologías que ocurren, que la verdad probablemente el dolor nunca va a estar fuera de su vida, lamentablemente. Muchas gracias a los dos por todas sus respuestas. ¿Hay algún mensaje que quieran entregar brevemente antes de terminar esta charla del día de hoy? Por mi parte, hacer como concientizar a la gente, a la población de que consulte, que vaya a su médico general, que parta de ahí. Es importante que capacitemos también a los médicos generales, a todo el equipo de salud que está en atención primaria. Actualmente salieron, creo que ya están en difusión las guías de orientación, que son las orientaciones técnicas para el manejo del dolor crónico musculoesquelético en atención primaria, ya que está orientada a todo el equipo profesional para el buen manejo de estos pacientes. Que los pacientes consulten, que le digan a su médico, de modo de evitar que esta cosa siga perdurando en el tiempo y que sea cada vez más severa y más difícil de manejar. Y mi mensaje final sería decir que no necesariamente los fármacos son el tratamiento del dolor, que muchas veces el ejercicio, que uno lo ve como contraproducente, cuando uno tiene dolor es clave, que todo el cuidarse desde el punto de vista psicológicamente también es fundamental en el tema del manejo del dolor, y que no se automediquen muchas veces con fármacos que te lo indicó el vecino, se lo indicó el médico al otro paciente, al otro familiar, donde muchas veces una mala indicación o un medicamento en la persona incorrecta puede generar complicaciones como nos toca, sangrados producto de uso de diclofenaco en altas dosis durante mucho tiempo, ¿cierto? Sangrados intestinales o, perdón, gástricos, ¿cierto? Y en ese sentido, daño renal, etcétera. Yo creo que ahí saber consultar, como dijo Delia, y también no automedicarse o no escuchar lo que le indicaron al vecino, porque eso a él tal vez le hacía bien, pero a ti, ¿entiendes? Muchísimas gracias nuevamente a ambos. También agradecemos a las personas que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy. Como siempre, el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube. Pueden ver el link en pantalla donde pueden encontrar esta y todas las charlas también, por si las quieren volver a ver. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan también cuáles son nuestras próximas charlas en línea. Y los dejamos cordialmente invitados y los esperamos el próximo martes 19 de octubre a las 14 horas, donde hablaremos sobre el cáncer de mama y cómo prevenirlo. Gracias nuevamente y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chao, Valentina. Chao. Muchas gracias, que esté bien.